Sí, estoy yendo a la escuela. De hecho, yo creo que a las 11:30, 12. Yo creo que a las 12 es la salida normal porque no fue la que nos está. Y sí, ahorita lo conecté. Ayer lo conecté y funcionó bien. Pero luego yo cuando lo levanté, yo no me había dado cuenta que con un viento se tiró con una botella, se tiró un vaso de agua y se le botó abajo y se me mi carro y me hecho nada. Hola, buenas tardes. Voy a entregar los exámenes porque ahorita vamos a trabajar con ellos. ¿Verdad? Pero yo no sé ya. No, nadie estuvo. Claro que sí. Hubo demasiado trabajo. Pero seguro, el que sacó mayor calificación, y te lo aseguro que Alejandra, Gerardo. ¿Es no estoy dejando? Ay, una computadora. ya aprendió. No, sí está aprendiendo. Es tu cargador. No, cargador No llevo mucho frío. Bueno, adelante. Ay, Dios mío. Ya me llegó a sí. Sí, porque de hecho, como no pude encontrar mi papá, vamos a trabajar. No, 6 o 7. Cada vez que cada vez vamos a preguntar cómo es que se dio. Conformistas. Mimi, ¿cuánto se pasa aquí? ¿7? ¿O 6? El 7 es el pase de las demás sanidad, pero no te voy a poner como 2. Pero sí pueden más, porque son inteligentes. Sí. Sí, y eso no me pongo la atención tampoco, porque por eso no le pasa el español. Es que yo estoy como de la seco que con un le pasa por la primera. Sí. ¿Qué pasa? El examen, pregunta por pregunta. Me quiero mostrar, pero es conmigo. Traemos la otra semana para no tener
Ya les entregué a los tres el examen, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Alan? No, Vamos a ir checando acá está. Pregunta por pregunta. Sí. Vamos a ir checando pregunta por pregunta. Revisamos qué fue lo que respondieron y vemos por qué o cuál es la respuesta correcta y por qué tiene que ser. Ok, el número 1 dice, which sentence is correct as respect to when introducing a new class? ¿Cuál de las oraciones que está ahí es la correcta y como más respetuosa cuando estás presentando a un nuevo compañero? Es decir, es como presentar. Llega un nuevo compañero, ¿cuál sería la correcta? Chequen las opciones. ¿Cuál creen que sería la correcta cuando llega alguien que llega a ser un amigo nuevo y se lo vas a presentar al grupo que tienes ahí de amigos? Y Carlos, Okay, this is Carlos. He is 16 years old and he is from Chihuahua. Las otras pudieran ser, pero la más propia es la. Bueno, la C definitivamente no. No puedes decir Luis Carlos, no tiene sentido. ¿Por qué? Cuando hablábamos de los pronombres, en el caso de you, no utilizábamos is, sino utilizábamos are. Cuando decimos you are, pero decir you are Carlos es como si tú le estuvieras diciendo a Carlos, you are Carlos, estás afirmando que eres Carlos. Pero cuando lo vas a presentar, this is Carlos, él es Carlos. Aunque digas this, aunque no digas, nosotros en español decimos él, pudieras decir he is Carlos, pero this is Carlos, este es Carlos. He is 60 years old, él tiene, acuérdense que cuando con la edad no decimos have, es is, porque los años no son posesiones. Nosotros en español decimos, yo tengo 16 años, pero no los tienes, o sea, no es una posesión. Have lo utilizamos, have se refiere a tener, pero desde poseer algo. Pero cuando hablamos de la edad, entonces sería he is 60 years old and he is from Chihuahua. Ahí se aplica el he. Y cuando dice from es de dónde viene la persona. La segunda dice Carlos are a boy in the school. Para empezar, el are no es. Sería Carlos is a boy in the school. Sería como si les estuvieras platicando más. Pero acuérdate que cuando tenemos los pronombres con I, les voy a entregar los exámenes porque estamos revisando de. pasamos la verga. Y el pastor ahora se acabó. Ya está grabado, ¿verdad? Sí. ¿Vale? ¿José? Sí. ¿Cuándo salió eso? 8.9. A ver, ustedes el examen ahí adelante. Ya estamos con revisando los exámenes. ¿Tu nombre es? Christopher de Jesús. Ah, por ahí. Lo mandaron. Pásale ahí a José, estamos en el repaso. Ok. La segunda que dice Carlos árboles no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Cuando ponemos, parece que eso fue de los primeros temas que vimos. Cuando hablamos del verbo subir, es yo soy. I am es yo soy, o que también lo podemos poner. Para decir porque viene yo dos veces. En el caso del inglés, you es indistinto, puede referirse a un singular o a un plural. Entonces aquí, en el caso de you, sería y luego con he, she o it, utilizamos is. Con excepción del you, estos son de singular.
En el número 1, la respuesta correcta es la 1. This is Carlos. Él es Carlos. Estamos presentando a una nueva persona. He is 16 years old and he is from Chihuahua. La segunda no puede ser porque el error dice Carlos are a boy in the school. Y con he no podemos utilizar are, sino is. La segunda dice Jewish, la tercera dice Jewish Carlos, my new classmate. No tiene sentido, porque con you utilizamos are en vez de is. Y la última dice Carlos name is from Chihuahua. No hace sentido tampoco. Ok, vamos a la segunda. Dice, if you can hear what the teacher said and want them to say it again, which expression should you use? Si tú no escuchaste lo que dijo el maestro y quieres que lo repita, ¿cuál sería la expresión que deberías usar? ¿Quieres replicar? Ajá. Chequen, eso vienen en el examen. Estamos revisando las respuestas de los exámenes. La primera dice, open your book, please. ¿A qué se refiere open your book, please? ¿Tiene sentido? No. La segunda es, como petición, ¿se acuerdan que habíamos visto dentro de los contenidos los verbos modales para pedir algo? La segunda sería, can you repeat that please? Ajá, esa sería la respuesta correcta. ¿Se acuerdan que vimos los verbos modales? Can, could, may, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahí la que sería, como quieres que repita alguna indicación, sería, can you repeat that please? La tercera dice, may I go to the bathroom? No. Y sí, es una pregunta para pedir un permiso, pero no hay permiso que nos están pidiendo aquí. Y la tercera dice, how do you say that? Pudiera ser, pero no estás, no tiene tanto que ver, porque sería cómo lo dices. Entonces, cuando quieres que una persona haga algo por ti o quieres pedir un permiso, utilizas los verbos modales, que en este caso aquí aparece el verbo can. Puede ser may, puede ser could, puede ser would, dependiendo. ¿Se acuerdan que vimos como que los posibles usos de cada uno de los verbos modales? Pues ahí va dependiendo eso. Ok, la tercera dice, choose the sentence that correctly use demonstratives to find out multiple objects that are far away from you. ¿Se acuerdan que vimos los demostrativos? This, that, this y those. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Sí. This, ¿para cuándo lo utilizamos? This, ahorita en el primer ejemplo venía uno. This lo utilizamos cuando es una sola persona o un solo objeto y está cerca. Entonces, es cuando hay muchos objetos, ¿no? Ajá. This es cuando es uno que está cerca. This is my marker. Lo tengo aquí, pegado. Cuando es algo lejos, es uno, utilizamos that, es uno y lejos, como en el ejemplo que viene ahí abajo de la letra B. That window over there is open. Aquella ventana. This utilizamos para uno que esté cerca, como ahí que dice, this book is very interesting. Es un libro que lo tengo aquí y yo estoy demostrando. This book is very interesting. Lo tienes aquí cerca. ¿Sí, Ana? Estoy explicándoles para que no se me vayan con dudas. Guarden ese celular, por favor. Estamos con el examen. Estamos revisando lo que hicieron en el examen. Eso es cuando hablamos de un objeto. Cuando hablamos de varios objetos, o sea, del plural, tenemos primero this, que es para uno, bueno, para varios, perdón. This lo utilizamos cuando tenemos dos o más y los tenemos cerca de nosotros, que son los que estamos hablando. De estar muy marcas, estos dos. Y cuando son dos o más cosas que están lejos, utilizamos dos.
Si quieren, tomen nota de esto, chicos, les voy a poner las flechas hacia acá, que es de lejos, y hacia aquí, que es, y hacia abajo, que son cerca. Si quieren, tomen nota para que al momento de repasar su examen se acuerden de lo que estoy explicando. También la 3. ¿Vale? También la 3. Sí. Entonces, si dice ahí, para señalar muchos objetos que están lejos de ti. ¿Cuál de las respuestas sería? Ok, que es la C, dice, those chairs are at the back of the classroom are blue. Aquellas sillas al fondo del salón son azules. No las tiene aquí, las tiene allá. Entonces ahí utilizamos those. Ok, la siguiente dice, complete the following question correctly. En el espacio en blanco, your email address. ¿Se acuerdan que vimos cómo poner los contactos? ¿Cuál de esas pudiéramos utilizar? Recordemos, who, la primera dice who are. Who es para una persona, ¿nos puede servir para preguntar por un email? ¿Con who puedes preguntar por un email? No. Who, acuérdate que significa quién. Vimos las WH questions. Ahí sería what, ¿no? Ajá, what is your email address? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? Yes. Si preguntaras where, no pudiera ser, porque where se refiere para preguntar por lugares. When era para preguntar por fechas. What para qué nos ayuda, para preguntar por qué. What? Ajá, Por objeto. por objetos. ¿Qué es como preguntar? ¿Qué es? Y luego, who es para preguntar por personas, que sería como preguntar ¿Quién? quién. Who is José? Is this one? Soy. Is this Ve tomando nota. Ah, ok, disculpa. Y luego tenemos where, que se refiere a Where? lugares. Sería como preguntar. Para decir que un lugar es bonito, ¿verdad? This place is beautiful. Ujú. Cuando preguntamos por una fecha, utilizamos when, que es como decir cuándo. En el caso de when, puede referirte a una hora, a un momento del día o a cualquier mes o un día de la semana. Maestra, Ajá, es el tiempo en general. ¿qué significa in God we trust? In God we trust es en Dios creemos, es un dolor. Y le dice $1 en Dios. Confiamos en Dios. Ya la dije. Qué bonito. Lo más que quería saber el significado. En Dios En Dios creemos o en Dios confiamos. confiamos. Ah, ok. You're really good. Ok, y luego tenemos también aquí how, que puede ser, si va en contexto de una tienda, how puede representar cuánto de dinero, pero también puede representar cómo, o sea, tiene doble significado. Si estás comprando algo, preguntas how much is it, cuánto cuesta. Pero si estás viendo a un amigo, le preguntas how are you, cómo te sientes, cómo estás, how do you feel. Bless you. Bless you. No tuvieron como. Ahí está, how puede ser cuánto, puede ser referencia a cantidades también. How much sugar do you want in the coffee? ¿Cuánto azúcar quieres en el café? Puedes usarlo para preguntar por cantidades, pero también para preguntar por modos.
sentiste, cómo te sientes, preguntar como que la forma en la que hacen las cosas. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna más. ¿Le puedo tomar foto maestra? Sí. Ok, vamos con la pregunta 5. Dice, which position of time if you is used correctly to stay at a specific hour of the class? ¿Cuál de las? Acuérdense que habíamos visto preposiciones. En el caso del tiempo, ¿cuál sería la que pudiéramos utilizar ahí? Dice in, el enunciado es igual. Dice, una viene con in, otra viene con on, otra viene con at y otra viene con under. ¿Qué significaba in? In, ¿se acuerdan que los vimos? Ya, guarden ese celular, por favor. Quíteselo, profe. Ya me dijeron que necesitamos el celular en la clase pasada. No, es el Oh, también. No, también. Hoy también. Ya. Matemáticas. La matemática porque Es innecesario. y ¿O sería in o cuál sería la correcta en las 5? la C. No, la C En es. la C es a, En English start at e, a, n. La clase empieza a cuando hablamos de un horario, acuérdense que la preposición que utilizamos es a. The movie starts at 9 p.m. La película empieza a las 9, es como decir a las 9, a las 5, a las 3:30, así. Yo tenía confusión mental porque casi pongo in. Pudiera, pero empieza en 8 años. tú dices la clase empieza en 8 de la mañana. No, Decimos a las 8 de la sí, mañana. a las 8. Okay. Si dijeras on Thursday, o sea, tú no vas a empezar debajo de las 8 de la mañana, no tiene sentido. O si dijeras on, ¿cómo va a empezar dentro de las 8 de la mañana? No hace tanto sentido. Ahí, cuando nos preguntan por una hora, utilizamos la preposición a. Ok, vamos a la que sigue. Dice, complete the description of a classroom environment. Dice, in a school, espacio en blanco, 20 students from different communities in the classroom. There are. There is o there are? There are. There are. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque that is all schools are 20. Porque cuando decimos there is, nos refiere, se parece que es para singular. Aquí lo tenemos. Los que son con is son singulares. Pero cuando hablamos ya de dos o más, en este caso estamos hablando de 20, ya utilizamos are. Entonces ahí la respuesta correcta sería there are. Muy bien. Ah, tú también. ¿Te copiaste? No. Ok, dice lo siguiente. Choose the sentence that correctly use a function to explain the reason behind a prayer. Vamos a escoger la oración que utiliza. Acuérdense que chicos que las conjunciones eran palabras que nos servían como para justificar o para dar una razón de algo. ¿Cuál es la que explica la razón detrás de una preferencia? I like music. Okay, se me gusta. Fíjate, ya se dice, I like music, so I don't prefer reading books. No. Estás diciendo algo que sí te gusta, pero algo que no te gusta. Sí, entonces yo creo que sería la 1. ¿Mande? Porque si me la puso así me equivoqué. No, se los puse. ¿Por qué dicen más las respuestas? No, pues quiero que piensen. Creo que es lo que pusieron. I prefer to the library because it is a quiet place. Eres. Estás diciendo algo que te gusta y la razón por la que te gusta. Entonces, Mi causa es el por qué. ajá, because es por qué. ¿Se acuerdan qué? Bueno, no le puse ahí, why es por qué, y contestamos con because. Entonces, because lo utilizamos
utilicemos para justificar algo que tú haces, algo que te gusta. En este caso, como la opción A que viene ahí. Ok, vamos con la 8. Dice, if a notebook belongs to Luis, how do you express this thing? ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo de McDonald's con este? Habíamos visto que cuando un objeto le pertenece a alguien, nosotros pudiéramos decir, this notebook belongs to Luis. Este libro le pertenece a Luis. Pero es lo mismo cuando ponemos el apóstrofo. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo del restaurante de ¿Se acuerdan que vimos este ejemplo? Lo puse en la presentación. Y que les decía dentro de la explicación que esta cunita con la S significa que es de alguien. Entonces, en el caso del restaurante McDonald's, significa que ese restaurante es de una persona que se apellidaba McDonald's. Cuando termina con S, como en el caso de Luis, no se replica la S, simplemente se pone en un lado por otro. Entonces ahí la respuesta correcta sería La B. It's Luis Notebook. Es la libreta de Luis. Pero lo pusieron mal. Aquí te lo estoy mal. Pusieron doble S. No. Sí. Es cierto, está mal. No, sí está mal. Lo correcto es que vaya así. No lo revisé en ese sentido. Ok, entonces, cuando hablamos de que le pertenece a alguien, con la comunidad de la cosa. Ok, la siguiente dice, which sentence correctly incorporates an adverb of reference? ¿Se acuerdan que vimos el verbo de frecuencia? Que vimos la pirámide invertida, donde venían el 100% y el 0%. En este caso, todos traen el mismo adverbio de frecuencia que es always. ¿Always qué significaba? Siempre. ¿Y qué decíamos con los adverbios de frecuencia? Cuando hacíamos la oración, primero viene el pronombre, que en este caso sería she, y después del pronombre que seguía, o del sujeto. El adverbio. Entonces sería she y always. Por lógica, ahí ya descartamos la letra B y la letra C. Hay que irnos también entrenando, chicos, a descartar respuestas que no tienen nada que ver para enfocarnos a encontrar las que sí son. Esa es la idea de poner estos modelos de examen de respuesta múltiple. Ok, tenemos ahora dos opciones que pudieran ser. La primera dice, she always wakes up to help her family. Y la B, que es la que pudiera ser, dice, she always wakes up early to help her family. ¿Cuál sería la correcta? La A o la B. La A, porque la A. Porque dice, she always wakes early to help her family. Exactamente. Cuando hablamos de he, she o it, al verbo se le agrega una S. De hecho, eso fue algo que noté que en varios de los ejercicios tuvimos ese detallito. Cuando es he, she o it, al ver el verbo se modifica y se le pone una. Pues es que en realidad está bien nuestra, pero solo que está mezclado, pues. Pero la A es la que está correcta. Sí. La de abajo también, pero chicos, en estos tipos de exámenes siempre te van a venir respuestas que se parecen muchísimo y que, como en este caso, cambia una letra. Pero el propósito es que las leas completamente. ¿Ya guardan eso? Hasta que no venga a dar para acá. La idea es que las leas todas para que sepas cuál es la que tiene el error, porque aquí hubo gente que puso la D, porque se agarró a contestar sin leer tanto. Yo puse la A. Ok, ¿quién se puso la A?
Ok, entonces quedamos. Cuando es he, she o it, el verbo se modifica y se le pone una S. En el caso de presente simple, oraciones normalitas. Ok, vamos a la número 10. Dice, select the correct question for checking someone's free time activities. Vamos a ver, las cuatro son preguntas y vamos a ver cuáles son las que se pueden utilizar para hablar sobre tiempo libre. La primera dice, do he play soccer on weekends? ¿Será correcta? No, ¿Por qué no? porque Cuando hacemos una pregunta, ajá, tendría que ser dos. Entonces, la A definitivamente no es. Ni la C tampoco. Bueno, Yo puse la C empieza bien. Porque cuando es con T y hablas, rápido. En la C dice do they, pero cuando preguntamos con they, sí utilizamos el do, pero luego dice plays. Entonces, cuando hablamos con they, no podemos poner plays, sino sería do they play basketball at night? Entonces tampoco es la C. Tenemos dos opciones. La primera dice, does she play violins in the afternoon? Y la D dice, does he play the guitar in the morning? ¿Cuál sería la correcta? la D, ¿no? La B. Y van a decir, ¿por qué la B no? Si nos acabas de decir que cuando va he se cambia con ese el verbo. Porque cuando es pregunta y como ya tenemos el auxiliar 2, ya no necesitas modificar el verbo. Cuando es pregunta con el auxiliar, ya no se tiene que modificar. Entonces ahí la respuesta correcta es la letra B. Es complicado, pero luego te acostumbras. Vamos a la 11. Dice, which option expresses a formal or polite request for permission using modal structures? ¿Cuál de esas es una petición formal? La B. Esa obviamente es la única que estás pidiendo algo, porque la primera dice I can cook traditional food very well. Estás usando un verbo modal, que es que, pero estás afirmando, yo puedo cocinar comida tradicional muy bien. En la C, en el caso de la C dice he can swim in the river. Estás diciendo algo que no puede hacer. Sí tenemos verbo modal, pero no de manera en que para pedir algo. Y la letra D dice, you must not speak during the exam. Tú no deberías hablar durante el examen. Tenemos verbo modal, pero no el verbo modal está hablando para pedir permiso. Entonces ahí sería, can I borrow your dictionary for the assignment, please? ¿Puedo tomar prestado tu diccionario para la tarea ya, por favor? Esa sería la respuesta. Ok. Vamos a la 12. Es sobre el presente continuo. ¿Cuál es la característica del presente continuo? ¿Qué le pasaba al verbo? Acuérdense que les explicaba, el presente simple es como si tuvieran la fotografía. Ajá. El presente simple, tú describes lo que ves nada más. Es como si estuvieras viendo la fotografía. Pero al momento de hacer el presente continuo, el verbo se modifica con el ing porque estás diciendo las cosas en tiempo real. Entonces ahí dice los enunciados. La primera, today Sofía wears a traditional embroidered blouse. La letra B dice, ¿esa pudiera ser? La A, No, porque nos está preguntando por presente continuo. Ese es presente simple. Está diciendo que cuando es presente, ¿cómo se llama? continuo Ajá. Termina Cuando con- termina con y ing. Entonces, dice la segunda, today Sofía is
Esa es. Esa es. Sí, porque termina en el where en in. Ujú. La segunda no puede ser. Porque. ¿Qué le falta? El today, ¿no? Bueno, aparte del today, pero ¿qué más le falta? Hay algo más. El is. Alice. No tiene sentido. Sofía wearing es como decir Sofía vistiendo. No, tendrías que decir Sofía está vistiendo. En la de sería como decir Sofía está vistiendo. Ajá. No puede ser A porque Sofía es singular. Sería como she. Entonces ahí la respuesta correcta sería la B. Ok, vamos con la 13, ya que estudiamos a la mitad. Dice, what is the correct comparative form of the adjective is interesting? ¿Cuál es la forma correcta de utilizar el adjetivo interesante? Lo vamos a comparar. ¿Se acuerdan que habíamos visto los comparativos? Cuando era de una sola sílaba, ¿cómo se quedaba? Se le ponía el R. Pero ya cuando eran más sílabas, ¿qué palabra utilizábamos para comparar? Utilizamos la palabra more. Por ejemplo, si yo dijera, vamos a utilizar, por ejemplo, el adjetivo smart. Smart es una sola sílaba. Entonces yo pudiera decir, I am smarter than my sister. Yo soy más inteligente que mi hermana. Cuando comparamos utilizábamos el than. Sería el o también pudiera ser more. Lo voy a poner. Teníamos esas dos opciones y ahí yo sé por qué les decía, nos tenemos que regresar a primaria a separar por sílabas. Entonces, si el verbo es interesting, ¿cuántas sílabas tiene? Interesting. ¿Serían? 4 sílabas. ¿Cuál sería la forma correcta de utilizar el comparativo? Adelante. ¿Cuál sería la forma correcta? Interesting. Tiene 4 sílabas. ¿Sería interesting than o more interesting than? ¿Cuál sería la forma correcta? It's more interesting than. Ajá, entonces la respuesta correcta sería La A. la A. Van a decir, ¿por qué la C no? Porque parece que cuando hablábamos del most eran los como los superlativos. El most interesting city sería la ciudad más interesante. Ahí ya no hay punto de comparación. Cuando comparamos, utilizábamos el more y luego el adjetivo y luego el than, como en este caso de aquí. My hometown is more interesting than the big city. Mi pueblo es más interesante que la gran ciudad. Si tú quisieras decir que tu pueblo mágico es el más interesante, ahí sí diríamos my hometown is the most interesting. Pero hasta ahí quedaría. ¿Quedamos claros con esto de las comparaciones? Cuando es una sola sílaba como el smart, se le pone la terminación er y luego el than, que el than es como decir que. Y cuando son de palabras largas utilizamos more y luego el adjetivo, así naturales como está, y luego el than, que es como en este caso de aquí, more interesting than. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Dice, choose the correct imperative and preposition to give directions to the local library. Vamos a ver aquí los imperativos. ¿Se acuerdan que los imperativos eran indicaciones? Tenemos la primera opción, dice, go straight and turn left next to the hospital.
Luego la siguiente dice going straight and turning left across the hospital. Luego dice you went straight and turn left into the hospital. Y luego la de dice walk straight and turn left under the hospital. ¿Cuál sería la correcta? El imperativo siempre tiene que ir en presente simple, porque está dando una indicación aquí y ahora. Dime. Bueno. En la 14. Go. ¿En presente tiempo? Presente simple. Simple, pues go. La primera. Sí. Go straight. Go straight es de derecho. Y luego dice and turn left. Turn es dar vuelta. Entonces turn left es gira a la izquierda. Y ¿se acuerdan que vimos las ubicaciones next to, que es al lado del hospital? Yes. ¿Dudas de esto, chicos? Cuando damos una indicación es en presente simple. Por ejemplo, si te dice tu mamá, ve a recoger la ropa, te lo está diciendo en presente. No te va a decir, Vea mañana. ve a recoger la ropa. No tiene sentido, es en presente. Vamos con la 15. Dice, which sentence use would like correctly to express a polite desire? Acuérdense que el would like lo utilizábamos como para pedir algo, como expresar un deseo, pero de una manera como muy correcta. Polite es como muy educado, muy propio. Entonces dice la primera, I would like buying some apples at the community market. Desire es como propósito o algo así. La B dice, I like to go to the park this afternoon. La C dice, I would like to buy some apples at the community market. Y la D dice, I would like a glass of water, please. ¿Cuál sería? Bueno, primero, ¿cuáles son las que no serían? I would like sería como decir, yo quisiera. No, pues no. Yo creo que no sería la 2. La B, ¿ok? Porque dice I like to, yo quisiera. No, ni siquiera dice would like, que es la instrucción que nos están pidiendo. ¿Cuáles serían entonces las que sí pudieran ser? Yo estoy entre la A y entre la C. Ok. Ahí volvemos a la que tenemos ahorita. ¿Cómo lo dirías? ¿Yo quisiera comprar o yo quisiera comprar? Yo quisiera comprar. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La C. La C. I would like to buy some apples at the community market. Yo quisiera comprar. Cuando hablamos con el would like, estás hablando de como un plan, un propósito, una meta. Entonces, no vas a poder poner el ING. El ING que es el expresivo, pero eso es cuando están pasando las cosas en ese momento. Guarden ese celular, por favor. Ok, la que sigue dice, if it cost 700 pesos, 750 pesos, perdón. How do you write that quantity? Out in words using cardinal numbers. ¿Se acuerdan que los números cardinales son números normales? ¿Cuál sería la correcta? 750 750 pesos. and 50 pesos. Acuérdense, cuando tenemos los números los vamos a borrar todos. Cuando tenemos los números, vamos a irnos a matemáticas. ¿Se acuerdan cuando estaban listos en primaria que veían unidades, y centenas? Yes. Bueno, aquí funciona algo similar. Por ejemplo, cuando hablamos solamente de unidades, son los números que ya conocemos, del 0 al 9. Por eso no tenemos problema, ¿verdad? Si los conocemos. Y luego, cuando vamos
Cuando hablamos con unidades, el número se queda igual. Puede ser el 0 o el 9. Y luego, cuando pasamos a las decenas, cambia el nombre. ¿Se acuerdan, chicos? Ya por favor, en el caso de los números, del 11 al 15, no. Del 11 al 19, cambia. Aparte, son los números ya con las decenas. Vamos en clase de matemáticas de primero de primaria. En el caso del 11 al 19, los números cambian, que serían 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y luego ya cambiamos al 20, que es el 20. Cuando son decenas, ya no solo es la decena junto con los números. Ajá. Como si Después del 20, se pone el número. Y luego le vas a poner, en el caso de los números que no sean cerrados, la unidad. 21, 22, 23, 24, etc. Ahora, centenas. Cuando ya llegamos a las centenas, se dice el número. Por ejemplo, 7, y luego se pone 100. Y ya con el nombre que indica que son 700. Que en el caso de ahí es 700, que son 700. Y en el caso de los miles, va el número primero. Y ahora. Y así es como lo vamos formando. Obviamente, los números son infinitos, hay muchos más, pero de cultura general, pues es la forma en la que se van estructurando. Por ejemplo, si yo tuviera el número 1964, empezamos acá. ¿Qué número es este? ¿Qué tenemos en los millares? Sería 964. y luego sigue, nos vamos con las centenas. 964. Mira, tampoco completo bien. Y luego ya, 6. Así de otra manera que formamos los números. 1964. Digo, cultura general, pero puede que venga algo en su examen. Pero coloquialmente no se dice todo eso. Si ese número de 1000 solo se dice, por ejemplo, ahí está 1964. Ajá, cuando decimos la fecha lo puedes partir. Como por ejemplo aquí no, como pudiéramos decir con el nombre completo. Ajá. Con el nombre completo, 2026. Ajá. Cuando decimos la fecha, sí lo podemos partir a 2026. O en el caso de ella, si retrocediéramos en el tiempo, 1964. Exacto, ¿no? Ok. ¿Cómo es de 1967? ¿Qué? A ver, ¿cómo lo dirías tú? 1967 son 1967. ¿Cómo? Lo dijiste como flyer, te dije que fuera lento. Ok, vamos a continuar. You have to. Y chicos, la 17. En la 17 hubo personas. Ya, por favor, en la 17 hubo. Guárdame eso, por favor. Sí. Guarda. En la 17 hubo personas que estuve revisando y sí, su razonamiento era lógico, pero hubo un pequeño error. La 17 dice a past action, una acción del pasado.
con palito le puse, o sea, le pones la idea. No. A ver. Mira, me equivoqué. Le puse la A en vez de la D. Así es. Sí. Y ese fue un error que cometieron muchos. Cuando acuérdense que vimos aquí en clase, cuando el verbo terminaba con Y, como en el caso de study, esa Y se quitaba y se ponía una I latina y luego la N, de tal forma que la correcta sería la letra C. Yo le la pegué. ¿Tú le pusiste? Sí. Ok, vamos a la 18. En la 18 también hubo mucha gente que se confundió. En la 18 hubo gente que se confundió, porque no lo leyó todo completo. Dice, our community council, espacio en blanco, a recycling project this month. Que se estaba fácil. Sí, pero hubo gente que le puso Capstar como si fuera plural. Pero está hablando Community Council, Consejo Comunitario, una sola. Sería como decir IT. Entonces no vamos a poner Capstar, sino sería Capstar. Acuérdense, cuando es he, she o it, en vez de poner have, se pone has. Porque como el examen está en pasado, entonces se cambiaba el No, es como la. No sé de qué estás hablando. Vamos con la 19. Dice: which sentences correctly use can for possibility alongside the preposition of place? ¿Cuál de los enunciados utiliza correctamente el verbo modal can para expresar una posibilidad junto con alguna preposición de lugar? Todas. ¿En Colombia? En la 19. Yo creo que. Es la Es la A. You can't eat in the forest. hike in the forest behind. Behind the school. Estamos hablando que hay como posibilidad, cosas que sí puedes hacer. La B no puede ser porque dice you can hike in. Acuérdense que cuando hablamos de una posibilidad se pone en presente simple, entonces no puede ser la B porque ese es el presente progresivo. tampoco porque sería tú puedes para hacer. Ajá, no tiene sentido. Y la de tampoco porque viene en pasado. El verbo hike viene en pasado, que sería hike. Entonces sería la A. Yes. Vamos a la 20, dice, choose the sentence that structures a preference using a verb ending in K. ¿Cuál de estos enunciados está correctamente escrito de acuerdo con las estructuras de línea, por favor? A ver. Sobre en la B. A ver. ¿Por qué no puede ser la primera? ¿Mande? ¿Por qué no puede ser la primera? Porque study. Dice study. Ajá, nos está diciendo que primeramente en la instrucción de la pregunta nos está pidiendo una pregunta que termine con ing. Entonces la primera no es. Y luego tenemos la B que dice they don't like studying. La C dice they don't like studying. ¿Sería correcto? Y la C maestra habla de likes. O sea, Ajá, y con they el verbo no se modifica. Ajá. Y luego la última dice, they don't like studying at night when they are tired. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La B. La B. Vamos a la 21. Volvemos otra vez. Verbos modales. Dice, which modal verb correctly denotes a strict prohibition in a school regulation? ¿Cuáles verbos modales que estuvimos trabajando hace como 2 semanas es el que yo les dije es como una prohibición absoluta, la más alta de todas? De los verbos modales, ¿cuál era el que tenía un alto sentido de obligación? Have to,
should o must? Must. Ok. Pero si dice must, es una obligación que sí deberías de hacer. ¿Cuál sería una prohibición? Con el negativo. Entonces sería la letra B. Students must use mobile phones during the exam and during the classes. Ok, vamos a la 22. Dice la secuencia lógica. Es la letra B. Sí, pero First, primero. Tad, ten y Sinali. First es primero. Luego dice after that, que es después de. ¿En la B no? Sí. Quiero por favor. Y luego dice then. Then puede ser como después o enseguida. Digamos que estas no se pueden utilizar en cualquier orden. Luego. Then puede ser como luego. Y luego dice finally. En estos casos nos sirve para describir un proceso, una receta de cocina, unas instrucciones. First es primero. Cuando vas a dar el primer paso o vas a anunciar la primera indicación, iniciamos first. Luego dice after that, que es después de. Puede ser también, puedes ponerlo en otro orden. Luego puedes poner then, que es decir luego. Estas dos son de secuencia. Y la última es final, que es finalmente. La primera y la cuarta nunca van a cambiar de orden. Nunca en la vida van a cambiar de orden. Las otras sí las puedes ir variando. ¿Vamos a dar dudas de esto, chicos? No. Tomen nota, tomen foto, porque pues, es importante que tengan esto para repasar. Ya lo vamos a hacer. No probar. Confío en que lo van a probar. Ok, vamos con la que sigue. Dice, choose a sentence that correctly uses irregular past tense verbs to correct and negative. Vamos a ver cuáles de esos está correctamente un verbo irregular. En este caso, dice, last Friday I go to the market. ¿Qué hacemos en las tiendas? Comprar. Comprar. Entonces el verbo es going es verbo irregular. ¿Qué pasaba con los verbos regulares? ¿Se les ponía la E o cambiaba completamente? Se les ponía la E A los irregulares. Se cambiaba completamente. El regular es el que se le pone la E. El irregular cambia completamente la palabra. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenía yo la lista de los verbos? En este caso, el verbo en pasado de este sería. Entonces, quiere decir que ni la A ni la C son correctas. Porque la primera dice, last Friday I go to the market and bought some fresh fruit. Para empezar, el verbo go no se pone en presente. Entonces, go en pasado sería bueno. Los dos verbos que tienen ahí son irregulares. Y Wences no puede ser porque es como si pusiéramos el pasado en pasado. No, Wednesday no puede ser porque pues ya los tienes en pasado, ¿cierto? Entonces la C no es. Tampoco. Last Friday I went to the market and bought some fresh fruit. Absolutamente no. Espero que la diga pues. Ahora, nos dividimos entre la B y la D. La letra D dice, last Friday I go to the market and bought some fresh fruit. No hace sentido. Porque no dice, el viernes pasado yo voy al mercado y compro fruta fresca. Si estás hablando desde un principio, ya por favor, Lila,
En el futuro sí se podía, pero o con las condicionales sí se podía, pero aquí estamos hablando del pasado. Entonces, dice, last Friday I went to the market and bought some fresh fruit. Esa sería la correcta. No sería la B, porque go viene en presente. Entonces, como decíamos, si al principio ya estás hablando de un hecho, de algo que pasó en el pasado, toda tu narrativa quiere decir todos tus verbos tienen que ir a pasado, no los puedes modificar. Ok, dice el 25, complete the narrative sentence. Dice, first, we arrived at the cultural festival. Luego viene el espacio en blanco. We visit the artisan booths. ¿Qué sería después de first? Sería after that. Después de que llegamos, fuimos a visitar los artesanos. Ahí sería la letra B. Vamos al 26. Dice, which sentence correctly balances a contrast using the coordinating conjunction? ¿Cuál es como para dar un balance? Dice la primera, I want to buy the red jacket, but it was too expensive. Esa puede ser también. Esa es la correcta. Sí. Yo quería comprar una chaqueta roja, pero el balance sería que estaba muy cara. Si dije en la B dice I want to buy the red jacket, so it was too expensive, tú también pudieras hacer, pero no estás dando una justificación. En el caso de la C, no tiene sentido, porque diría I want to buy the red jacket because it was too expensive. Yo quería comprar la chaqueta roja porque estaba muy cara. No creo que alguien en su sano juicio vaya a buscar algo, va a querer algo porque estaba muy caro. Sí, mi mamá con las bolsas. Es que están bien caras. No estás dando juicio. Sus gustos. ¿Usted qué es lo más caro que ha gastado? ¿Qué es lo más caro que ha gastado de qué? De cualquier cosa que no se arrepienta de haber gastado más de 1,000 pesos. Una batería. Batería de cocina. No, batería para tocar. ¿Cuál para salió? 15,000 pesos. Sí, pero. Y esto hace esa batería. Es lo malo. ¿Y si le sale? Sí. Ay, qué padre. Yo tengo un acordeón y no lo uso. ¿De pastillas o de teclado? Ay, yo tengo. De como de De eso no sé. Está más fácil. Sí, pero yo no le hallo. Le hallo más con el de botones que el de. Yo porque el botones nunca pude. No quiero hacer los sonidos, nunca pude. Pero el del piano sí desde chiquita era mi No, yo el de bolitas. Vamos a la 26. Ah, ya la vimos esa, perdón. 27. Dice, select the sentence that properly is a logical connector to justify a physical state or Vamos a escoger el enunciado que utilice un conector lógico para justificar un estado físico o un hábito. Ya cuántas veces en una le vamos a terminar. Ya faltan 9 minutos para eso. Atento a la clase. Dale que se sale. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál de los enunciados utiliza un conector para justificar un estado físico o un hábito? Es como cuando llegas y dices, ay, estoy cansado porque anoche me desveló, me fui de party con mis amigos. Estás justificándote. ¿Cuál sería la correcta ahí? ¿Cuál es nuestra respuesta? La 27. La B. La B. Ajá. I'm tired because I studied all night for the evaluation. Yo estoy cansado porque anoche me estudié toda la noche para el examen. Y tiene la. Vamos a la 28. Dice, if a Quiero classmate... saber por qué la está mal. ¿Cuál? De la 27. ¿Por qué está mal? Fíjate lo que dice. I am full of energy. Está bien, ese es un estado. Because I sleep only 3 hours. ¿Quién en su sano juicio
va a estar lleno de energía porque durmió 3 horas? Pues eso pusiste, güey. Es imposible que durmiendo 3 horas andes lleno de energía. El cuerpo necesita descanso. 7 a 8 horas es lo mínimo. Sí, 7 horas. Ok, vamos a la que sigue. Dice, if a company tells you they have several products, what is the most pathetic advice you can know? Si un compañero te dice que trae un dolor de cabeza muy fuerte, ¿cuál sería la recomendación más empática que le puedes ofrecer? ¿Sabes? Tome agua. De las que vienen ahí, ¿cuál sería? La B. La B. You should rest and drink some water. Si tú le dices, you shouldn't see a doctor, va a decir, no, como no le digas nada. No le vas a decir tampoco, don't forget to study more. Si le duele la cabeza, no va a poder pensar. Ni tampoco le vas a decir, you must go to the party. No le vas a decir que tienes que ir a la fiesta con el dolor de cabeza. La más lógica, la más sensible, la más empática sería, you should rest and drink some water. Yeah. Ok, vamos con la letra B. ¿Qué terminamos? Es la B. Es la B. Yo quiero saber por qué no es la C. ¿Por qué no es la B? Porque no es Sí, no sé. Porque yo puse la C, pero quiero saber por qué no es. Pero supongo que porque como ya el banco ya está en futuro, no necesitamos poner el will, ¿verdad? Puede Ah, ser. entonces lo dije. Ajá, puede ser también, sí, eso. Hay will, sí, el will. Y... Es que mira, acuérdate que el will es como una posibilidad. Pero cuando tú ya tienes un plan intencional o algo definido, ahí utilizamos el I'm going to. Si estamos hablando de futuro, si pudieras poner el will. I will participate in a community cleanup project. Pero lo estás poniendo como una posibilidad. Yo podría. Pero cuando tú ya tienes una determinación del plan a un mediano plazo o en el caso que lo quieras, cuando tú ya tienes la intención, utilizamos el going to. Entonces ahí la respuesta correcta sería la B. Vamos con la 30. Dice, which expression is ideal for initiating a friendly, casual conversation about the immediate environment? ¿Cuál sería una de las expresiones que están ahí? Ya chicos, por favor, la expresión ideal para iniciar una plática amigable. ¿Quieres un poco de agua? Pero estamos hablando en una conversación sobre el clima, la temperatura. En la 30, ¿cuál sería la correcta? La B. The weather is nice today, isn't it? Y ahí aparece la question tag. Con esa question tag estás haciendo que la persona te continúe la conversación. Ya, por favor, chicos. Es que este güey puso. ¿Cuál era su número de teléfono? ¿Qué tiene? Güey, no vas con alguien y le dices, oye, ¿cuál es tu número de teléfono? Te denuncias de acoso. Queda negada quién es. Aparte, te está preguntando about the negative environment. Está hablando del ambiente. El teléfono tiene que ver con el ambiente. Vamos a continuar. Dice la 31. Choose a sentence that correctly defines an ongoing action interrupted by a sudden past event. Vamos a ver cuál de las que están ahí. Ahí sí se te está pidiendo que busques cuál es la que está combinada con una narración y interrumpida por algo repentino que fue de un evento pasado. ¿Cuál pusieron ahí, chicos? Yo puse la de. ¿La 32 o 31? 31. Yo puse la While I was walking in school. Ahí estás hablando ya en pasado. Mientras yo iba caminando a la escuela, I saw a beautiful rainbow near the river. Cuando yo iba caminando, vi un arcoíris cerca del río. Yo pensé que era la D porque mientras estaba caminando para la escuela, estaba caminando para la escuela cuando vi un arcoíris bonito cerca del río. Wow, o sea. Pero ahí estás hablando ya de algo. Si tú dices I walk to school, es yo caminando
vine a la escuela. Yo Cuando estás platicando, primero das como que el contexto como en continuo. I was walking to school. Yo iba caminando a la escuela cuando vi el arcoíris. Ahí pudieron haber puesto when I saw a beautiful rainbow near the river. Pudiera ser también. Qué raro. Vamos con la 32, ya me terminamos. Dice, when writing a formal short email to a teacher with structural arrangement is correct. ¿Cuál sería la forma correcta o la estructura correcta para mandar un correo, por ejemplo, a la directora o a cualquier maestro? Una figura. La B. Start with a polite greeting, con un saludo muy educado. State the proposal clearly using connectors and close respectfully. No vas a empezar con una broma casual como en el A. Ni vas a hacer una oración larga sin signo de puntuación. A mí si me llega un correo sin signo de puntuación, es ofensa. Y luego, ya chicos, la D dice, no vas a combinar futuras intenciones con anécdotas del pasado, sin un orden cronológico. Ok, vamos a la 33, ya vamos a terminar con esto. Dice, identify the sentence that correctly describes a correct technical or environmental trend. ¿Cuáles de las que están ahí hablan sobre alguna técnica actual o alguna tendencia ambiental? Humanidades. Are correctly developing solar energy systems to protect the environment. ¿Qué es environment? El ambiente, ¿Y qué es currently? actualmente. Ok. ¿Y actually qué es? Nada más es de hecho. ¿Cuál? Actually es de hecho. Ajá. Ok. Luego la 34 dice, construir de fondo, ya vamos a terminar ahora, ya no te salgas. ¿Dónde vas a andar? Faltan 3 minutos, no, ya faltan 3 minutos. Y además nos faltan 4 preguntas. Dice, complete the following reflections. I, y el espacio en blanco, interested in computer science I was in middle school. ¿Cuál sería la correcta? La B. La B. I have been interested in computer science since I was in middle school. La 35 dice, complete the technical question appropriately. How, y el espacio en blanco, does this automated recycling machine work? ¿Cómo funciona? La 36, ¿cuál pusieron? Dice la B. Which sentence correctly uses another verb to express a cautious suggestion regarding sustainability? Sería la B. We might consider using plastic waste to healthier ecosystem. Y la última dice, when you scan, ahí nos da la pista. When you scan and photograph quickly to find a specific statistical percentage, which strategy are you utilizing? Si te dice, when you scan, skimming es ojear, scanning es como buscar información más específica, tiene que editar y no tiene que traducir. ¿Cuál sería la correcta? ¿La correcta? La B. La B. Muy bien, chicos. ¿Ya ahorita ya son las 2? La próxima, chicos, la próxima semana empezamos con lengua y comunicación. Aquí los veo a las 12:30. ¿Ok? 12:30. Oh. La próxima semana. Ya no vamos a trabajar con inglés, vamos a trabajar con lengua y comunicación. Oh, okay. You really